Buen día, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Este día vamos a platicar contigo de los miedos de los niños y las niñas. ¿A qué le tienen miedo tus hijos? Si están chiquitos o si están grandotes. Es más, ¿a qué le tienes miedo tú? Vamos a entender por qué los seres humanos experimentamos este tipo de emociones y qué hacer frente a los miedos. Creo que sería lo más interesante que nos podrá orientar el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, que es paidopsiquiatra, experto que nos ayuda aquí en el programa a entender mejor a nuestros hijos, que obviamente está listo para participar, y espero que tú también lo estés, enviándonos tus preguntas, tus aportaciones, testimonios, a qué le tienen miedo tus hijos. Incluso, bueno, con este pretexto de comunicarte, vamos a tener algunos libros el día de hoy de regalo, obras que además, bueno, son clásicas. Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. Vamos a tener una serie de cuentos de barcos fantasma. No los vamos a contar, los estamos obsequiando, que son de la editorial Selector, que nos envía para ti. Así que bueno, comunícate para que puedas ser una de las que se lleven, o uno de los que se lleven uno de estos ejemplares. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias a tu auditorio y gracias a ti, Claudia. Muy bien, muy bien. ¿Solo aquí los niños tienen miedos o todos tenemos miedo? Todos tenemos miedo. Mira, ahorita en la mañana estaba atendiendo a un adolescente que tiene miedo del miedo. Y la estábamos atendiendo con su hermana y su mamá, porque vivió un evento donde le generó un susto. Esto que en nuestras comunidades le llaman espanto o susto. Uh-huh. Cuando una persona esa se asusta por alguna impresión muy fuerte, se le queda impregnado como el miedo del miedo. A veces ya nomás identifica que fue el susto, pero el miedo le queda. Uh-huh. Ahí es cuando el miedo se vuelve un problema, o un trastorno, o una psicopatología, digámoslo así. Y habría que diferenciarlo de los miedos naturales, o del desarrollo. Digamos, hay miedo de los niños que se presentan como algo natural, que hay que hablar de ellos hoy. Y hay miedo del miedo, que se vuelve como un susto por una impresión que alguien vivió. En este caso, esta niña vivió algo muy fuerte que le asustó, alguien que quiso golpearlos, lastimarlos, y ella tiene un temperamento de temerosa, medio apartadita, asustona. Esto se combina con una experiencia y provoca en la persona que se le quede impregnado en su cuerpo, en su ser, en sus emociones, el miedo. Pero ya como un problema, digamos, ya no existe ninguna amenaza, ya no existe por qué tener miedo, pero queda tanto el miedo que necesita de un apoyo de un equipo. Estábamos ahorita los terapeutas familiares, los terapeutas individuales, los psiquiatras de niños, que es del Hospital Civil, trabajando con esta niña que ya en 3 sesiones, este miedo que la ha llevado a hospitalizarla, se le va quitando ya. Pero se ocupan de tratamientos múltiples, de terapias y de fármacos, y a veces esto puede llevar a problemas más graves, donde se puede despertar una enfermedad mental ya más grave, ¿verdad? Pero esos son los miedos fuertes. Pero los miedos naturales, podremos empezar a hablar del miedo de los 8 meses de edad, donde el niño de repente llegan extraños y no se va tan fácilmente y se queda abrazado de su mamá. Ese temor se le llama ansiedad por separación, y el niño debe de presentar esa reacción. De hecho, los niños, dicen las mamás así, se hacen huraños. Cuando un niño se hace huraño, como en estos meses, es natural que lo presente, y uno tiene que cuidar que esta reacción sea sencilla para el niño y que no lo estigmen diciéndole mira qué miedoso es y mira que no se quiere venir conmigo, cuando al contrario, el niño no se quiere ir con otra persona porque ha hecho un buen vínculo con la madre o con el padre o con la abuela, con quien lo tiene ahí cerquitas, pues, ¿verdad? De eso se tratan los vínculos, que el niño se apega también, que no se va tan fácil con extraños, cosa que no sucede en otros niños donde los padres no están presentes como institucionalizados y que llegan a los hospitales, por ejemplo, con otras personas y se abrazan de todo el mundo porque no han logrado conseguir esta etapa evolutiva que vivimos los terráqueos, por lo menos, ¿verdad? Los terrestres, donde nuestra sociedad está compuesta así y nos apegamos a alguien. Estos niños que no tienen a sus papás directamente, a veces les cuesta trabajo hacer eso y se andan apegando con quien sea, buscando ese
constancia de afecto que no logra mantenerla. Entonces, cuando un niño se apega a la mamá y no se va con otros y le llaman huraños, es un miedo natural. Bueno, estaremos hablando de estos miedos principalmente, de los miedos naturales, y así nos irá describiendo el doctor conforme va el desarrollo en este primer año, después cuando entran a preescolar, y obviamente lo que tú ves y sabes. Ya por Facebook, algunas mamás, desde ayer que avisamos que vendría el doctor y que estaríamos platicando con él, el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, nos estuvieron compartiendo lo que ellas saben de a qué le tienen miedo sus hijos. ¿Y qué cree, doctor? Va en el top 10, en el número 1, la oscuridad. Fíjate. Le temen a la oscuridad. Así que vamos a hablar de cuando los niños le temen a la oscuridad, cuando le temen a dormirse solitos, o cuando le temen a dormirse en su cama. Yo le tenía miedo a los payasos. Fíjate. Ya no me gustan, pero antes les tenía yo miedo. Siguen sin gustarme. Es todo un tema el miedo a los payasos. Las marionetas y todo ese tipo de cosas. Después de la pausa platicamos a qué le tenías miedo tú cuando estabas chiquita, cuando eras una niña. Está Toño Oregel, ya nos dirá a qué le tenía miedo de chiquito. Está Rosy Muñoz, está Jessica en los teléfonos para que nos llames y también compartas con nosotros lo que tú sabes. César Paz en las cámaras. Estamos por www.radiomujer.com.mx. Estamos en Austin en el 95.1 FM de Austin, Texas. Un saludo a nuestros amigos desde México, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí estamos con el doctor y en este micrófono Claudia Caballero. Este es tu Club de Mamás. Regresamos después de la pausa. Si tus hijos le tienen miedo a algo que parezca increíble, ahorita vamos a abordar con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero cómo, sobre todo, crear empatía con estas niñas y niños, porque muchas veces los adultos desestimamos ese temor y le decimos al niño, ¡ay, no seas payaso! ¡Ay, no es para tanto! ¡Ay, pareces niñita! ¡Ay! O sea, realmente nuestra respuesta hacia los miedos de nuestros hijos tendría que ser el tema del día de hoy. Lo será una vez que entendamos, es normal que tengan miedo, a qué le tienen miedo, por qué le tienen miedo y qué puedo hacer, porque lo que queremos los padres es que no tengan miedo. Quizá tendríamos que empezar por ahí, doctor. Si nos está diciendo que hay miedos naturales, o sea que por supuesto que nuestros hijos en algún momento de su vida o varias veces en diferentes momentos van a tener o expresar miedo. Mira, ¿cuál sería la postura que tendríamos que tomar los padres, no? Mira, por ejemplo, a los 3 años, dentro del desarrollo de los niños, hay una etapa que se llama individuación-separación. La niña o el niño está en una habitación, necesita a su mamá, va y la ve, se carga de pilas de su mamá, se regresa, sigue jugando, va y la ve, y así está, como en esta parte de individuación, necesita del otro. En esta etapa también el niño tiene el pensamiento mágico, y piensa que todo lo que pasa puede ser real. Entonces por eso en esa etapa todo el mundo los asusta a los niños, el viejo de costal, que va a salir el coco, que todo esto, porque el niño cree en este pensamiento todavía preoperatorio que se llama, de acuerdo a los ciclos evolutivos de Piaget. El niño cree que la realidad que está viviendo puede ser real. Por ejemplo, lo más común que pasa es que lo llevan al zoológico, lo ponen junto al oso polar que está atrás del vidrio y tómate la foto y el niño está aterrado llorando porque literalmente él piensa que el oso se lo va a comer. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el niño está en una etapa todavía preoperatoria donde vive lo que está aconteciendo para él como una realidad que puede suceder. Y claro que si él le dicen que se ponga allí, se va a asustar. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Respetar la propia respuesta del niño. Si el niño desea si logra ponerse ahí y lo vive como una experiencia gratificante, bueno, será así, pero también tendrá que darse cuenta que el oso está atrás del cristal y que si no hubiera cristal tendría que cuidarse del oso. Digamos, el miedo también tiene su función. Si el niño está junto a un oso que no está atrás de un cristal, pues el miedo lo va a salvar. Pero si el niño no tiene este miedo, también sería una preocupación. Por eso los miedos no es tanto un problema, porque el miedo es como esta capacidad que tiene el ser humano para protegerse, para no extinguirse, para salvarse. Porque hay gente que ante el miedo se paraliza, o se va contra el miedo, o le corre y el miedo le alcanza y no se hace a un lado del miedo. Entonces el niño de 3 años... Por eso le cuesta tan trabajo a algunos ir a la escuela, al principio lloran porque están teniendo ese proceso de individuación, separación, que al final a los 5 o 6 años lo conquistan.
pero los miedos siguen otros. Por ejemplo, el niño a los 7, 8 años aparece el concepto de muerte. Antes de esto el niño piensa que la muerte es algo donde se van a dormir y regresan. Pregúntenle a un niño chiquitito qué piensa de la muerte y es un concepto todavía mágico, donde puede regresar, pero al niño ya de 7, 8 años le aparece como parte de su evolución natural filogenética el concepto de muerte en su mente. Y entonces se da cuenta que la muerte es definitiva y muchos niños empiezan a darse cuenta de esto y les da miedo. Cuando van a la doctrina y les hablan de la culpa, de todo esto, se asustan y lo viven como algo temeroso. Y muchos niños debutan entre los 7 a 9 años con trastornos de ansiedad porque ha aparecido este concepto en su cabeza que no lo tenían antes y que se dan cuenta que son mortales. Muchos niños empiezan a llorar. Recuerdo ahorita la historia de mi hijo, una vez que tenía esta edad, lloraba y le digo, ¿por qué lloras? Porque me di cuenta que voy a morir. Entonces los niños se dan cuenta que son mortales, cosa que no alcanza a tener un niño de preescolar, al menos que haya vivido una muerte muy cercana, su madre, su padre o un hermano, la experiencia lo coloca allí, pero si no tiene esta experiencia, el concepto de muerte natural le aparece hasta esa edad. Entonces muchos niños a los 7 años también debutan con miedos porque empieza este tipo de cosas. Ahora hay niños que antes tienen miedo a la oscuridad, al dormirse y mamá, tráeme agua, mamá, me cobijas, mamá, me quiero dormir contigo, y están todo este ritual y es natural que vivan este ritual. Cuando el niño ha vivido una experiencia fuerte, puede ser que el miedo se haga lo que comentábamos al principio del programa, un miedo del miedo, un miedo al miedo mismo, y ahí ya podemos tener una atención psicológica para no dejar que esto se vaya a quedar allí impregnado de manera permanente en el niño. Doctor, pues, ¿qué le parece si vamos tomando de estas llamadas, de estos claro. textos en la sala de chat? También las mamás comienzan a participar, los papás bienvenidos sean y por supuesto siéntanse con la confianza de que sus miedos y los de sus hijos serán respetados, ¿sí? Ningún miedo va a ser tomado a la ligera, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece como que eso podría servirnos a los padres, claro, ubicar que no hay miedo menor. No, igual un niño puede tenerle miedo a un perro y porque es como el oso polar, porque él piensa que lo puede morder, porque le está viendo la conducta, porque lo ve grandote, porque es la primera experiencia de un perro, y no sabe que puede ser dócil. Entonces es natural que el niño tenga miedo a esto, y si uno no respeta eso, uno le va a decir, ve abraza al perro, ve acaricia al perro. No, pues y el niño está panicado, está asustadísimo. Entonces sí hay que entender un poco el pensamiento de los niños, las emociones, porque lo que nos dicen, aunque pareciera ilógico o descabellado para los adultos, ellos lo viven como algo real. En un caso como este, lo que los padres podríamos hacer sería abrazar a nuestro hijo, contenerlo en su miedo, es decir, aceptar que no, en lugar de presionarlo para que vaya y acaricie al perro, y en lugar de decirle y sermonearle lo lindos que son los caninos, decir, pues está bien que tengas miedo del perro. Claro, yo creo que ¿qué hacer ante allí? Bueno, sí, entender la epistemología del niño, entender cómo el niño responde ante algo que queremos que él haga o ante algo que le dio miedo, y los adultos explicarnos qué le está pasando. Mire, muchos de los miedos que se han estudiado también son de los payasos, y estos miedos, cuando nació en Estados Unidos, este payaso de los dientotes, la gente veía a los payasos diferentes, pero a partir de ahí muchos niños veían esas películas y veían esto como algo literal, y de ahí muchos niños han tenido miedo a los payasos, y se habla que cuando un niño tiene un miedo a payaso, alguna experiencia vivió fuerte que le generó este temor del payaso. Fuerte con respecto al payaso. Al payaso, sí. O sea, asociado. A que en una fiesta infantil se le acercó. Se le acercó, pero casi todos los niños tienen miedo a las botargas, ¿verdad? Si ustedes aquí en Guadalajara tenemos la romería, llevan un niño preescolar a ver las danzas, puede salir bien asustado porque está el que tira los latigazos, el que sale corriendo. Papás inocentes, porque pues también no se trata de echarles la culpa. Ahí viene ya, ahorita lo decía, en Guadalajara, vienen las famosas fiestas de octubre, ¿no? Ya inició, y creo que este fin de semana está el festival, los carros alegóricos, claro. Y todo esto, a veces con la mejor de las intenciones, ya sea un evento como este, o una fiesta infantil, o un espectáculo, tú llevas a tus hijos pensando en le va a encantar, porque son los muñequitos de la televisión, porque son los de la caricatura, y a la hora que el niño llega,
pues es llanto y Sí, sí, sí. susto. Sí, hay niños así y uno debe de ir viendo a su niño. Si el niño tiene como elementos para acercarlo, puede hacerlo. Porque habrá niños que vayan y abracen a Claro. esa botarga, ¿no? Pero habrá otros niños que se paniquen con esto, ¿no? ¿Qué Entonces, hacer cuando un niño se pone así? yo creo que si yo noto que mi hijo desde preescolar me va anunciando esto, respetarlo. Es decir, Ujú. si tú tienes miedo, te respetamos y no nos acercamos. No te debe de pasar nada, pero Bien. menos porque estamos contigo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sucede cuando ya no tiene 2 años ni 5, sino tiene 16, que es el caso de Lupita, que nos platica de su hija que tiene miedo a los perros? Y es una adolescente. Dice, no los puede ver. Es más, está temblando en cuanto ve un perro. Y bueno, aquí, por ejemplo, Sí, volvemos a lo que comentábamos. ¿qué sucede? ¿Qué puede hacer? Lo más seguro es que esto fue una experiencia que tuvo con relación a algo, pero que no la asocian. A veces la mente es tan poderosa que uno tuvo una experiencia pero la bloquea. O podría ser que supo de alguien o vio un O que- video en YouTube de alguien que fue atacado por un perro y eso le fue suficiente para tenerles miedo. Suficiente, ¿no? Los medios de comunicación de repente nos presentan cosas que pueden generar lo que se le llamábamos antes espanto o susto. El espanto o susto, que es como por ejemplo cuando uno va a una casa y hace un ruido fuerte y tiene uno un bebé, la gente dice no hagas ruido, porque sabemos que el bebé se Lo vas puede a asustar, espantar. se puede espantar Ajá. y el espanto puede producir que el niño hasta pueda morir de susto, deja de ¿Eso comer. es lo que dicen o es cierto? Es cierto. Lo que se genera en el niño, por eso los llevaban con las comadronas que hacían mucho lo que hacemos los psiquiatras de niños, darles afecto. Les abrazaban, les daban masajes, todo eso. Eso lo hacemos con la mamá, porque el niño queda asustado. ¿Qué es eso del susto? Una depresión o un estrés postraumático. El niño vivió una emoción que traducida a los manuales occidentales sería eso, pero hay un manual latinoamericano que ya reconoce el susto de espanto como un diagnóstico. Entonces de repente estos niños pueden vivir O sea, niños asustados. tal asustados cual. o adultos. Un adulto que se asustó porque se le estaba quemando el auto, queda asustado. Vamos a quedarnos aquí. Después de la pausa comercial seguiremos aprendiendo más hoy en el programa Club de Mamás y los Miedos. Claudia. Son las 10 de la mañana con 34 minutos y Radio Mujer te acompaña en tu programa Club de Mamás. Si me estás viendo, sabrás que estamos pendientes también de las notas que se van generando a lo largo de la semana. Y bueno, en el tema de la comida chatarra, aquí en México, pues tú sabes que hay una serie de lineamientos que se dieron a conocer y que en diferentes estados, pues está la regulación y la vigilancia principalmente. Ahora, el tema en nuestra ciudad, en Guadalajara, en Jalisco, en el estado principalmente, es que a partir del día de ayer se ha estado anunciando que ya se va a multar, ya se les había avisado, ya había sido una advertencia con respecto a una multa o a varias, si es que se quieren hacer acreedores a ello. Sobre todo las tienditas o las que les llaman las cooperativas en las escuelas, pueden ser multas de hasta 5,000 salarios mínimos. Una sanción a los planteles educativos que permitan la venta de comida chatarra en las escuelas. Bueno, existe una comisión de educación entre los diputados y uno de ellos, que es Gildardo Guerrero, que preside esta comisión, pues ayer dijo que pues aguas, porque lo interesante es quién está vendiendo comida chatarra. Hay un mercado negro aparentemente de golosinas, de chocolates, de dulces y porque en esta sesión de Comisión de Educación ya se aprobaron los dictámenes para crear leyes orgánicas de los colegios de educación profesional técnica, de estudios científicos y tecnológicos, los bachilleres, pero ahorita sobre todo está la atención puesta, claro, desde Secretaría de Salud, que son los que a fin de cuentas tienen que verificar que esto no suceda, pero también somos los padres quienes vamos a ayudar a estar vigilantes de las cooperativas ante esto. Yo sé que ya nos habías dado tu opinión y que habías estado vigilante y que decías, ¿para qué hicieron tanto relajo y para qué tantas noticias? Y de todas maneras la comida chatarra sigue en las escuelas. Bueno, a partir del día de ayer, pues ya está ubicado, que cuando menos
tendrán que cuidarse de ello. ¿Y cómo se van a enterar si no es por toda una comunidad educativa que está también, no solo poniendo ahí el ojo y acusando? Recuerda cuál es el origen de todo esto: prevención de obesidad, mejora de hábitos en niñas y niños, y sobre todo garantizar un derecho que tienen a estar bien nutridos, bien alimentados en los años en los que están aprendiendo, y están aprendiendo hábitos. O sea, que esto que hagan lo van a repetir cuando crezcan, y así van a alimentar ellos también a sus familias y a ellos mismos. Y los padres de familia hoy tenemos que poner más atención, es cierto, haciendo mancuerna con las escuelas definitivamente, y en este caso con las instituciones. Bueno, vamos a volver al tema de el miedo y a qué le tienen miedo los niños o los no tan niños. ¿Y qué hay de las arañas, doctor? Una niña de 10 años le tiene miedo a las arañas. Uy, yo conozco hasta adultos que le tienen miedo a las arañas. Claro, hay miedos innatos, como el miedo a las serpientes, miedo a las arañas. Esto tiene que ver también con nuestra antropología y bueno, y también con la realidad, ¿no? Las arañas, hay que tenerle miedo. Y también recordemos lo que hemos estado platicando. Claro. De veras hay que tenerle miedo cuando hay dentro de las especies nomás 2 son venenosas, creo. En el sentido que de Jalisco la gran mayoría de hogares tiene sus capulinas ahí, ¿verdad? Entonces tendríamos que identificar a cuál tenerle miedo, sí, ¿no? Para eso quería comentar esto. ¿El miedo para qué nos sirve? Entonces, si el miedo me sirve para mí darme cuenta qué hacer con esta araña, y a lo mejor que no deba de estar dentro de casa, buscar sacarla, o buscar en este momento, no sé si hay aquí en Jalisco alguien que proteja las arañas, pero sí cuidar, llevarla a unos espacios donde debería estar, o quitarla de casa, ¿no? Bueno, yo no las protejo, pero no tengo nada contra ellas, doctor. Yo sí las dejo que se reproduzcan, siempre y cuando no sean de esas. Tengo mis amigas, las arañas, doctor. Es que ellas se comen a otros animalillos que ahí luego... Igual las peligrosas, ¿no? De hecho, una capulina es muy difícil que te pique. Si no metes la mano. Si no metes la mano, son muy lentas, pero siempre me acuerdo que cuando yo estaba en la Cruz Roja, una vez dijeron, ¿dónde hacemos un documental de arañas? Levantamos la primera cama y ahí estaban las arañas, ¿no? O sea, son muy comunes. Entonces, ¿para qué nos ayudaría el miedo? Bueno, para evitar que esto esté ahí en riesgo, y más si tenemos niños pequeños que sí van a meter la mano, pero... Tendríamos que enseñarles entonces, hay una responsabilidad de indicarles, existe esto en la casa o en diferentes lugares, sí. Hay un peligro, y entonces esta es la manera adecuada de conducirte, no metas la mano, ¿no? Y ahora hay alguien que lo rebasa, volvemos al principio, ¿no? El miedo del miedo, y hay técnicas como cognitivas conductuales, terapéuticas que a veces necesitan ir porque el miedo es devastador, ¿no? Bueno, o sea, cuando es así el miedo tan fuerte, pues sí, por más que le diga a usted, mejor haga una cita y llévelo con el especialista. Claro. ¿Sí? Dice Ana, que es un adulto: desde niña yo he sido muy miedosa. A mi edad me metí a clases de natación y tengo 2 años en las cuales no me he enseñado a nadar. ¿Cómo me puedo quitar el miedo a nadar? Sí. Bueno, gracias, Anita, por llamarnos y además por tener esta iniciativa, querer resolver el problema. Sí, no, mira, tenemos muchos niños que los llevan a nadar porque les damos la indicación y tienen este temor. La gran mayoría que yo recuerdo han tenido una mala experiencia, como que el entrenador de primera les hizo la técnica de aventarles al agua para aprender cómo flotar. Y generó un trauma con eso. Y generó un temor. Entonces, ver si ella no tuvo esta experiencia para atenderla, principalmente porque a lo mejor tiene una experiencia traumática, y que ver si no la tuvo. Pero el agua como un acto natural no es algo que va acompañado de las personas, pero alguien que vive esta experiencia queda así, pero a veces no la identifica. Pues no Anita, yo te sugiero una cosa, si me permites. Ya no pagues, llevas 2 años pagando clases de natación y no has aprendido nada. Mejor ese dinero gástalo en una terapia, claro, para que revisa qué pasa, y luego ya llegas y entonces vas directo a aprender a nadar. ¿Te parece? Ivonne, yo de niña le tenía miedo a los payasos. Ándale, ahí está una de las mías. Claro. Ya dijo el doctor. ¿Miedo a los payasos? Sí, claro. Está investigado. Está investigado, y realmente un niño vive el miedo del payaso como algo aterrador, atemorizante, y se debe a esto que les comentaba, alguna experiencia que tuvieron con alguna botarga, que a veces los payasos se acercan con los niños y los papás no se dan cuenta. Y puede ser que esta experiencia de la persona que se acercó grandota,
pintada con la nariz grandota, que el niño la viva como algo fuera que hasta se salió del televisor, pues, ¿verdad? Algo que no veía. Bueno, doctor, Y le estamos resulta en hermoso. octubre y ya, por supuesto, desde hace un rato empiezan y cada día más, a lo largo de estas semanas, empezaremos a ver mucho más de lo referente a la Noche de Brujas, Halloween. Aquí en México, aunque si bien buscamos rescatar nuestras costumbres de el Día de Muertos, estaremos viendo calacas, calaveritas, zombies, brujas, máscaras en los supermercados, así donde el ojo se le cae y el tejido le supura. Y claro está que los adultos sabemos que son máscaras y aún así, pues unas son impresionantes. Claro. Hay que cuidar a los niños. Sí, hay que cuidarlos. Nosotros jugamos con esta parte, bueno, nuestra cultura es un poco distinta a llevarla tanto allí. Nos reímos pues de la muerte, pero ya dramatizar pues rostros y todo esto ya es otra cultura. Y sí, hay que cuidar a los peques porque un niño vive esta experiencia como algo aterrador. Esa es la realidad. Yo creo que si ustedes se acercan a una botarga que mida 2 metros y fracción, eso impacta. Y a un niño súper que lo impacta más, al menos que la esté viviendo como una experiencia gratificante, y eso se va haciendo poco a poquito hasta que se haga un mucho, como se dice, ¿no? Poco a poquito ustedes llevan al niño, si es que es su gusto, si es que el niño quiere, si es que lo pide, y que lo vaya viviendo así. Pero obviamente una fiesta de jóvenes o adolescentes donde se meta ahí un niño colado preescolar, puede ser muy, muy impactante, al menos que lo vayan llevando a la experiencia que también se disfrace de algo y lo vaya a vivir así, ¿no? Como los que piden Halloween, esas Bien. cosas, ¿no? Doctor, está en el chat, gracias Edith por participar y además por ser honesta. Tal vez muchos padres no se atrevan a hacerlo. Edith nos está diciendo, nos está compartiendo una reflexión. Ella cree que ha participado en el miedo de su hija, porque dice que cuando de repente tienen que salir de la casa rápido y la niña que tiene, una pequeñita de 2 años y medio, no se apura, la mamá le dice, yo ya me voy y te vas a quedar sola. Dice Edith, hago mal, ¿verdad? Pregunta, porque resulta que la niña está creciendo con un miedo de quedarse sola. Entonces, después de la pausa comercial vamos a platicar de qué tanto, uno, participamos en que nuestros hijos tengan ciertos miedos o les heredamos los que nosotros tenemos, que resulta que ellos ni habían pensado que los ratones era algo para tenerle miedo, pero la abuelita en cuanto ve un ratón se pone histérica. Después de la pausa platicamos, doctor, y nos indica cómo podemos actuar para que nuestros hijos no tengan miedo. Después de la pausa. Si quieres comprar, vender, regalar, intercambiar, aquí esto se llama el Tianguis de Club de Mamás. Guille, una mamá, vende un Moisés blanco con adornos de 3 solanes, muy bonito. Sandra tiene un piano, un instrumento musical que también tiene órgano, de buena marca. La señora María Elena está buscando una sillita alta, periquera. Si alguien quiere regalarle esta silla para su hija que es mamá soltera, bienvenida. La señora Vero estaba buscando, no sé si todavía siga con esta intención de unas botas vaqueras para niña talla 21. Sandra tiene Angelina tiene una carriola doble en venta. Si tienes alguno de estos artículos, compra-venta, si quieres participar, recuerda que no tiene ningún costo, es un servicio para ustedes, con mucho gusto. Y vamos a continuar con el tema de los miedos y vámonos con los que se quedaron hace un rato ahí pendientes en la lista, que son los más comunes, y en el caso de niños pequeños, medianos y grandes, incluso de adultos, la oscuridad. Temerle a la oscuridad, doctor. Bueno, yo creo que la oscuridad será siempre algo que emociona, que impacta, que asusta. En cualquier contexto que estemos de la oscuridad, siempre tendemos no como a apreciarla, ni no como a vivenciarla, sino como siempre apagarla, encendiendo inmediatamente algo que rompa con esto. Las gentes que se mueven sin luz, digamos los que tienen discapacidad visual, aprenden cómo vivir esta experiencia sin temores. Pero las personas que tenemos ese contacto con la luz, inmediatamente buscamos esta experiencia de no tener oscuro los lugares. Y obviamente un niño
cuando está pequeño y que tiene la edad todavía mágica, va a tener constantemente cualquier cuestión que le lleve a temor. Muchos niños viven con una lucecita pegada a sus contactos por muchos años, o les prenden las luces del corredor o las luces de un baño para que vivan la experiencia de estar alusados. Puede ser transitoria en algunos casos, pero cuando es recurrente es necesidad de atención. Cuando esto ya es recurrente, ¿qué es recurrente? Todos los días, más de 2 semanas, un mes, y uno puede atender esto para solamente generar la experiencia de que la oscuridad, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no tendríamos que tenerle miedo a la oscuridad? Bueno, porque si andamos en un lugar a deshoras de la noche, pues tendremos que estar preocupados, porque ya estamos en un lugar donde nos estamos exponiendo a algo. Me decía otra vez un adolescente, yo dejé de estudiar todo un año y andaba en la calle todo el tiempo, y ahora estoy estudiando y ya no me la creen. Pero en ese tiempo llegaba tarde a la casa y sí tenía temor de que me fuera a pasar algo. Estaba en el terreno de la tocadera, en el sentido de que se está exponiendo y le puede tocar que algo le pase porque se está exponiendo. Entonces el miedo a la oscuridad siempre será un tema de todas las personas y de todos los tiempos. El escuchar al doctor decir que es normal, que de todos los tiempos, no nos quita a los padres la intención de aliviar este miedo o de hacer algo. ¿Qué recomienda que hagamos? Socializarlo con los niños si son preescolares, es decir, vamos a apagar la luz, platicamos de la oscuridad, vamos a ver qué siente. Igual decirle, cuando tú tienes miedo a algo oscuro, pregúntatelo por qué lo tienes. O sea, irlo platicando y reconocer en el niño qué es lo que nos quiere decir con este miedo. Reconocer, a veces salen cosas muy impresionantes, ¿no? Como que algo le está pasando en la oscuridad. Entonces salen cosas que nos asustan, verdaderamente nos asusta. Entonces sí, más bien escuchar al niño por qué está teniéndole miedo a esto, y también ver si es de esa etapa donde mamá, tráeme agua, mamá, prende la luz, mamá. Si es una etapa transitoria, pasará, 4, 5, 6 años pasará. Pero si esto es persistente, ver si está relacionado a algo que no estamos captando que el niño le pasa. Insisto en esto porque muchas veces nos quedamos con, bueno, es normal, pero en el momento en el que ocurre realmente no sabemos qué hacer. Y a veces lo que sucede es que repetimos ciertos comportamientos como, bueno, el niño tiene miedo y yo lo tomo y lo llevo a mi cama, ¿sí? Y se duerme con nosotros porque el niño tiene miedo de dormir en su cama, y resulta que el niño o la niña no han aprendido a dormir en su cama, porque siempre los papás acabamos resolviéndoles esto en aras de pensar en su bienestar. Muchas veces estamos hasta pues partiendo un poco esta dinámica familiar que funciona. Sí, me quedé pensando en los niños de los siglos pasados que cerraban en los closets o abajo de las escaleras, en los áticos, y que quedaban dañadísimos. Afortunadamente ya no existen esas pedagogías, pero ¿cuál fue su experiencia de los niños? La oscuridad, el estar solos, el sentirse abandonados. Bueno, hay que platicar con nuestros niños, tengan la edad que tengan, sean adolescentes o sean adultos, para que nos socialicen qué sienten, qué les pasa, y si será necesario, a partir de lo que nos digan, ir con algún psicólogo infantil. Sí. O algún psiquiatra. Aquí ya tengo una llamada. Gracias, señora Barba. Nos cuenta su historia. Tiene 2 hijas, una chica de 14 y una de 12. La de 12 años, hace 2 años, presentó miedo a todo, despertándose en las noches. Si ella no está con ella, si mamá no está con ella, bueno, se pone muy mal. Ya la llevó a terapia, incluso le dieron un medicamento. La pregunta es si debe seguir llevándola o qué le recomienda, porque su otra niña de 14 años sufre depresión, y qué tipo de terapias deben llevar, ya que ambas tienen problemas. Señora Barba, llévelos a la clínica de emociones. Bueno, me atrevo a pedirle, doctor, que nos dé además los datos a donde puede ella u otras mamás acudir. Recuerden que la clínica de emociones es un espacio que nació en el Hospital Civil los miércoles primeros de cada mes, de 9 a 10 en el aula 1 de la Torre de Especialidades. Es gratuita y es para mejorar la vida relacional de los niños con sus familiares. Entonces es una clínica que favorece los estilos relacionales, y entran ahí a veces a terapia individual, donde va solamente el niño, a terapia relacional, donde va el niño con quien tiene el problema, o terapia familiar.
Bien, mi hijo le tiene miedo a la mantis religiosa, ya que nos han dicho que es muy venenosa. Mari González. Sí, bueno, los bichos es un tema emocionante, ¿no? Claro, claro, volvemos a lo mismo, hay que tenerle respeto, precaución a todos los bichos, porque por inofensivos, pues bueno, siempre pueden causar algo. Sabemos que la mantis religiosa causa un problema porque muerde y en las vacas si se la comen les causa un problema de indigestión que puede hacerles que les aumente el estómago. Pero no son animalitos que realmente causen daño a los seres humanos, pero los bichos siempre hay que tenerle su respeto, ¿no? O sea, su hijo está bien en tenerle miedo, Mari. Sí, o de construir la palabra, a lo mejor es precaución o respeto le tiene, ¿no? Leti, tengo una hija de 16 que le tiene pánico a las agujas. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? No sé qué tipo de agujas, Leti. No han de ser las de tejer, ¿verdad? Han de ser las de las inyecciones, yo creo. ¿O qué tipo de agujas? Yo me acuerdo de un caso que tuvimos, bueno, mira, las agujas siempre son temerosas. Siempre he dicho que el que descubra algo que no se inyecta a los niños le deben de dar el premio Nobel. Ajá. Darle un pastel y todo, sí, porque se les... Pero me acuerdo de un caso de un niño que tenía miedo a las agujas, hasta que una vez una hermana me comentó que había otro niño que llegaba, pero que ella no podía evitarlo, que le iba y lo picaba cuando era bebé, con agujas. Entonces... él no iba con el dentista hasta que salió esa información y nos dimos cuenta porque era un temor que tenía el niño guardado por una experiencia que vivió. Digamos, esos son los miedos que uno debe de atender, pero también tenerle miedo a las agujas, pues bueno, son objetos punzocortantes muy delicados. No cualquier niño debe de tener una aguja. Doctor, las películas, lo decíamos hace rato, lo que se ve en internet, por internet, en YouTube y en muchos otros canales, las mismas caricaturas, pues obviamente participan en que los niños tengan miedo. Estoy leyendo aquí que Dana le tiene miedo a los payasos porque vio una película de terror donde un payaso mataba a la gente. Pero cuando yo leo que Dana tiene 5 años, yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo Dana viendo una película de terror con payasos que matan gente? Sí, mira, o sea, ¿dónde estaban los papás? Mira, una experiencia como material iconográfico de ver un video o algo puede generar en la persona un daño en su mente. Claro que sí puede pasar, no sabe, lo hemos visto muchas veces. ¿Cuántos videos monstruosos nos están pasando las personas actualmente? Ni los menciono porque son muy aterradores. Pero lo ven como una cultura natural en este tiempo, pero hay gente que con solamente ver un video de estos puede presentar daño mental y terminar en un hospital. Eso sí nos está pasando, ¿verdad? Entonces, cuidemos a los niños para que no vean esto. ¿Y si ya vieron algo de esto? Cuidado, ¿no? No van a tener pesadillas, no van a querer... Vamos a platicar con ellos de lo que vieron, qué les provocó, qué sienten, sí. Y si los vemos constantemente con esta emoción, pues llevarlos al especialista. Y no nomás un niño, un adulto que vea un video por supuesto, fuerte, queda lastimado. Doctor, le voy a pedir si por favor, bueno, creo que por el tiempo y por las mamás que estoy viendo aquí participando, son 4 libros. Voy a tomarme la libertad por hacerlo más rápido. Josefina Díaz, para que venga por uno de ellos, Ivonne Campos, Marcela Franco, vamos a María del Rocío Hernández, las ganadoras para el día de hoy de los libros que se obsequiaron. Muchas gracias, doctor, por la información. ¿Nos puede dar su teléfono? Es 333-106-7744. Hasta mañana.